Entonces, la última vez habíamos quedado acá en esta representación que hace Freud de lo que él entiende que es el aparato psíquico. El aparato psíquico a partir, ¿no es cierto?, de la psicología de los procesos. Es por esa razón de que Freud nos presenta este aparato, y la forma en que él lo presenta, dice él, primero que todo es una localidad psíquica, la llama. Una localidad psíquica que no debe confundirse con una localidad anatómica. Es decir, lo que ustedes están viendo ahí no se encuentra en ninguna parte en el cerebro, de nadie. Ni en la representación de una parte de cualquier parte de la anatomía, ¿no? Sino que él entiende que esto es un aparato óptico, ¿no? Es decir, es un instrumento, dice él, compuesto por instancias o sistemas que permiten explicar la razón por la cual el sueño se produce en imágenes. Es decir, por qué el sueño usualmente se presenta para nosotros en imágenes. El sueño tiene un carácter, va a decir Freud, alucinatorio. No es solamente imágenes, sino que imágenes que se perciben. Es una percepción lo que se produce en el sueño. Por lo tanto, la localidad psíquica que nos presenta Freud es una localidad, un aparato psíquico que nos permite entender, ¿no?, cómo se produce una imagen y los estadios previos a la conformación de la imagen. Es por esa razón de que Freud, respetando lo que él mismo nos propone, de que esto es un compuesto, un aparato óptico, él dice, la imagen propiamente tal no está en ninguno de los elementos, sino que es el sistema o la articulación entre los elementos lo que produce la imagen. Esa es la razón por la cual él lo compara con un microscopio o con una máquina fotográfica analógica. Es decir, el microscopio, cuando ustedes ven por un microscopio, lo que ustedes ven como imagen es el producto del reflejo, de la refracción, de la divergencia de los rayos luminosos que provienen del objeto. Por lo tanto, la imagen no está en ninguno de los puntos, sino que la imagen se conforma por la articulación de los lentes. Acá Freud dice lo mismo. La imagen no está en ningún punto propiamente tal, sino que la imagen se forma a partir de la relación entre los elementos que componen el aparato, los elementos que componen este sistema. El aparato psíquico, por lo tanto, es un instrumento compuesto, ¿no?, y que posee, dice él, una orientación espacial constante. Esa orientación espacial constante no debe engañarnos a partir de su representación gráfica. Es decir, Freud dice, esto que yo hago acá, de esta manera en que lo presento, no está haciendo analogía de nada como tal. ¿Se entiende? Freud no estamos haciendo la analogía, la representación de una parte del cuerpo. Lo que él nos está mostrando es que esa orientación con la cual él presenta el aparato psíquico es simplemente el orden de un recorrido. Primero algo, después otra cosa. Es decir, la imagen que ustedes ven del aparato psíquico, la representación, está hecha para que uno entienda que esto tiene una orientación. Y la orientación primera del aparato es del polo perceptivo al polo motor. PM. Eso es lo que Freud llama el sistema psi.
el sistema psi es esto, que va desde el polo perceptivo o desde el polo sensorial al polo motor. Es lo que Freud también va a llamar un esquema reflejo. El aparato psíquico en su base, dice Freud, funciona como un esquema reflejo. Y vamos a ver por qué funciona como un esquema reflejo. Porque el esquema reflejo para Freud es el modelo para pensar lo que él va a llamar el principio del placer. Esto lo vamos a ver hacia el final, ¿ya? Es decir, me imagino que para ustedes el esquema ER no esconde ningún secreto después de que ustedes vean historia fundamental de la psicología. ¿Entienden lo que es el esquema ER? Estímulo-respuesta, ¿no? La fisiología más básica, ¿sí? Hay un polo perceptivo y un polo motor. Hay un polo sensorial y un polo motor, ¿sí? Pues dice, eso es lo que constituye, lo que organiza el sistema psi. Eso es el sistema psi. O sea, todos los procesos psicológicos tienen a su base, tienen como fundamento, dice Freud, el esquema reflejo. Un esquema, ¿no es cierto?, que organiza el aparato en dos extremos, el polo perceptivo y el polo motor. Hay una parte del aparato que recibe percepciones y una parte del aparato que ejerce una acción motora. Todo proceso psíquico, dice Freud, va desde la percepción hasta la motilidad. Y ustedes se percatarán, ¿no?, que Freud pase o la ambigüedad que tiene la palabra reflejo. Porque en castellano, al igual que en alemán, el reflejo de los espejos, el reflejo óptico, es la misma palabra que el esquema reflejo. Que los reflejos que ustedes tienen cuando les pegan en las rodillas cuando van al médico. Ese reflejo es la misma palabra que el reflejo en el espejo. Por lo tanto, Freud pasa de un esquema óptico a un esquema reflejo, como usando la misma palabra. Es equívoca en cierto sentido, pero a Freud le permite cierta continuidad, cierto paso. Por lo tanto, el aparato psíquico está construido sobre la base de un aparato de reflejos. Y nosotros habíamos quedado, dice Freud, en una primera diferenciación dentro del aparato. La diferenciación entre P y MN, o entre percepción y memoria. Es decir, la primera diferenciación, dice Freud, vamos a ver que hay una segunda diferenciación que tiene que ver con eso. Una segunda diferenciación, ven que, no sé si alcanzan a ver que ahí donde estaba M, ahora Freud incluye el preconsciente. Esa es otra diferenciación, ya se aparece el inconsciente. Pero una primera diferenciación, dice Freud, va a ocurrir del lado del polo sensorial, del polo perceptivo, de aquello que recibe las percepciones del mundo exterior. Y Freud dice, este aparato de acá, este elemento de acá, no puede guardar memoria. No puede guardar huellas mnémicas de memoria, porque una huella mnémica es una huella indeleble. Freud dice, implica una alteración permanente. Lo que queda como huella mnémica no se borra del aparato, no se elimina del aparato. Queda en el aparato. Lo que pasa es que la memoria, al implicar un campo asociativo de huellas mnémicas, eso es lo que modifica la memoria. La memoria se modifica por la asociación entre huellas mnémicas, pero el polo perceptivo no puede guardar memoria porque si no, no podría percibir. Es lo que yo les explicaba la última vez, cuando alguien, ¿no es cierto?, ve una luz muy fuerte deja la marca en la retina y ustedes ven lo que se llama fosfenos.
Los fosfenos son esa especie como de fuegos artificiales que les quedan como impregnados, ¿no?, en la retina. Entonces ustedes no pueden percibir el mundo exterior porque es el elemento perceptivo, el órgano de percepción, el que está alterado permanentemente. ¿Sí? Esa es la razón por la cual, ¿no es cierto?, cuando alguien percibe, la percepción son captaciones desasociadas, si ustedes quieren, ¿no? Percibe elementos que no están asociados. Desde el momento en que la percepción asocia, ya es memoria. Desde el momento en que dice esto junto con esto, o esto se parece a esto, o esto estaba ligado con esto, cuando hace ese ejercicio de asociación, ya no es percepción, es memoria. Esa es la razón por la cual Freud nos va a decir que desde la memoria no retorna ninguna percepción bruta. En la memoria solamente hay elementos perceptivos asociados, no hay elementos perceptivos aislados. Todo lo que es percepción, si se ha guardado en la memoria, se ha convertido en una huella anémica, ha sido asociada, ¿no?, en la memoria. Por lo tanto, cuando alguien recuerda, no recuerda nunca percepciones. Son sus recuerdos asociados lo que nos interesa. Su rememoración, la evocación, etc. Por lo tanto, ustedes tienen en este polo una diferenciación fundamental, que es que la memoria no está hecha de percepciones. La memoria es la asociación de huellas némicas. Si la materia bruta de la memoria son percepciones, desde el momento en que las percepciones están asociadas, ya no son percepciones como tal, son memoria. ¿De qué me refiero con que sea memoria? De que nada hay guardado en la memoria como un elemento bruto. ¿A qué me refiero con un elemento bruto? A la palabra canal. ¿Se acuerdan la paciente de Freud? Dice, sí, mire, tuve un sueño donde estaba la palabra canal, pero no me acuerdo de nada más, no sé con qué más tiene que ver, etc. Freud dice, ustedes se engañarían si pensaran que canal tiene un valor por sí mismo porque es un elemento que está guardado como una percepción bruta, que tiene mucha relevancia para esta persona porque canal es traumático. Freud dice, no, eso está asociado a otras huellas némicas, ¿no? Pero ese elemento, a pesar de estar asociado, está retirado. No tiene un valor en sí mismo. Por eso que Freud nos está diciendo, cuando
no el cerebro, sino la forma de pensar el mundo, la forma en que se sensa el mundo. Sí, perfecto. Se sensa a partir de la zona de confort que uno tiene, entonces es más cómodo pensar en la forma en que yo siempre he visto el mundo, y estoy acostumbrado, que cambiar eso. Por eso a la gente que siempre piensa que le pasa lo mismo, en realidad no es que siempre le pase lo mismo, pero piensa que siempre le pasa lo mismo, porque va a buscar la manera de asociar que todo esté, no sé, conectado. Sí, dos cosas. Una, es raro hablar de zona de confort cuando alguien lo pasa pésimo, cuando le pasa eso. Que uno podría preguntarse por qué alguien está más cómodo sufriendo, ¿no?, que haciendo otra cosa. ¿Sí? O sea, ¿por qué el sufrimiento sería comodidad? Que es una cuestión que habría que preguntársela, primero que todo. Y segundo, la cuestión es de qué se trata la novedad. Porque si yo sé ya de qué se trata la novedad, es un recuerdo mío. ¿Se entiende? Haga algo nuevo. Sí, perfecto, pero ¿qué es eso? Porque si usted ya sabe lo que es nuevo, usted está recordando por mí. ¿No? Usted tampoco sabe lo que es nuevo, entonces. Búsquese una persona nueva. ¿Y qué sería eso? ¿Cómo está hecha la novedad? Lo nuevo comparado con lo anterior. Porque además lo anterior, ¿no?, implica un campo asociativo. Por lo tanto, no es simplemente que esto que está acá sea un elemento bruto, sino que esto aparece asociado con otras cosas. Sí. La novedad entonces sería la ocurrencia. La ocurrencia lo que permite es desarticular campos asociativos. Y es por eso que hay que darle una vuelta a qué significa la asociación libre. Por eso que es mejor llamarlo ocurrencias libres. Porque la asociación libre, en tanto que regla del psicoanálisis, no es libre porque es una regla. Yo la tengo que imponer a aquel que está en el diván. Y cada vez que se la salta, se la tengo que recordar. Libre no es. Es todo menos libre su discurso. No, es que hoy día no se me ocurrió nada. La regla por la cual usted está acá tiene que ver con esto. Todo aquello que venga a su cabeza tiene que decirlo, no importa que usted considere. Cada vez que se la salta, se la repito. ¿No? Esto es una suerte de encierro. Libre usted acá no es. Acá no es Frozen. Nadie canta libre soy cuando está en el diván. Todo lo contrario, está oprimido por una regla. ¿Sí? Porque es el método el que lo va a curar. Esa es la promesa freudiana. No soy yo, es el método. No soy yo, es el método que yo he creado para explorar el inconsciente. Por lo tanto, libre no es. Y tampoco son asociaciones en el sentido de que esto ya está asociado. ¿Se entiende? Lo que Freud ve es que hay un campo asociativo que se recorre una y otra vez, y en ese recorrido de un campo asociativo hay elementos que no se consideran, porque la asociación lo que hace es sacar cosas para que pueda ser recorrida esa asociación. Y Freud dice, la memoria está hecha de facilitaciones y de resistencias. ¿A qué se refiere Freud con eso? Que es más fácil ir de A para X persona, de A a A' que de A a B. Ese campo asociativo está facilitado, dice Freud. Y esa facilitación está ligada a su síntoma. Es la facilitación misma la que hace, la que constituye su memoria ligada al síntoma. ¿Sí? Las ocurrencias lo que hacen es que ese terreno que ha dejado por fuera la asociación se pueda recorrer. ¿Sí? Por lo tanto, P, dice Freud, no conserva huella para la asociación. Porque si conservara una huella para la asociación, no podría funcionar como una nueva percepción.
si tiene restos anteriores de una percepción, la percepción ya se convierte, por lo tanto, en memoria. A la base de la asociación, por lo tanto, están los sistemas que Freud llama MN. A la base de la asociación está el sistema MN y no la percepción. La percepción es materia de la memoria, pero no está a la base de la memoria. ¿Qué quiere decir Freud con eso? Que ustedes no se van a encontrar con una percepción después de recorrer la memoria, los recuerdos de sus pacientes. La rememoración de sus pacientes no proviene de una percepción ni se dirige a una percepción. Y como hay asociación, hay fijación, dice Freud. Hay elementos, dice él, elementos P, que se fijan de diversa manera en los sistemas MN. Se fijan de distinta manera. Pero cuando se fijan, la fijación es secundaria a la asociación. Hay un elemento que se fija, que parece que tuviera un valor por sí mismo, pero el valor que tiene está hecho por la asociación en la cual se encuentra. Porque la percepción, desde el momento en que dice esto se parece a esto venía después de esto, pues dice eso ya es memoria. Porque es articulación de percepciones. La percepción pura es esto: blanco, negro, alto, profundo, chico, gordo, etc. Pero cuando alguien dice, ayer soñé, y primero iba caminando por acá, y vi a tal, y luego de eso me encontré con tal, y esto se parece con esto, entonces eso es pura memoria. No es percepción. No es percepción, porque la percepción es muda en ese sentido. Por eso que es falaz lo que hace la conciencia. Pues dice, la conciencia solamente puede vivir de esta percepción, como si supuestamente la percepción fuera un conocimiento inmediato. Pero cada vez que la conciencia tiene que hablar de ese conocimiento inmediato, lo que hace es recordar. Y lo que muestra es que la conciencia, dice Freud, está en el lugar de una huella anémica. La conciencia, cuando habla de sí, es un recuerdo de sí misma. Nunca se percibe inmediatamente. Los sistemas MN, los sistemas de memoria, sistemas de huellas mnémicas, se caracterizan, dice Freud, por su intimidad con el elemento del material mnémico en bruto. Y él dice, si hay elementos sobre los cuales un sujeto no puede avanzar en sus ocurrencias, no se debe a que ese elemento tenga un valor por sí mismo, sino que es por el grado o por el tipo de asociación en el cual se encuentra con los demás elementos de la memoria del sujeto. ¿Sí? Porque cuando alguien recuerda, no trae hacia la conciencia percepciones. El material bruto asociado en la memoria son percepciones, pero de la memoria no está basada en una percepción. Eso es lo que Freud trae desde su discusión respecto de la histeria. ¿Qué es un trauma? No es un golpe. A diferencia de la medicina, ustedes saben lo que es un trauma en medicina. ¿Sí? Un trauma en medicina es un golpe que puede producir más o menos efectos, pero es un golpe, es una marca, es una percepción bruta, ¿no? Es el efecto de la fuerza bruta ejercida sobre un cuerpo. Pues dice, eso no es el trauma.
El trauma implica dos tiempos. El trauma implica la rememoración del trauma. Esa es la lógica que está detrás, ¿no?, del pasaje entre el método catártico de Breuer y el psicoanálisis. El trauma es el recuerdo de un trauma. De lo que sufre el histérico es de reminiscencias. No sufre de un acontecimiento que le produjo una huella anémica tal que ha sido desde entonces traumática. Porque además solamente puede ser productor de síntomas un acontecimiento que está elaborado a partir de la memoria. Si el histérico sufre por sobre todo de reminiscencias, lo que hay que permitirle es que olvide. Y para que pueda olvidar, tiene que recordar. Porque lo que se ha vuelto traumático es la rememoración del acontecimiento. No hay a la base de la memoria una percepción. Por eso, ¿no es cierto?, que Freud va a hablar del ombligo del sueño. ¿Ustedes se acuerdan lo que es el ombligo del sueño? El ombligo del sueño es ese punto de oscuridad de donde emana más sentido, a pesar de su oscuridad. ¿Por qué? Porque de ahí donde emana más sentido es donde ustedes no pueden percibir. Mientras menos perciban, mientras más oscuro sea el origen del sentido, más sentido produce. Más sentido emana de ahí. Al punto, ¿no es cierto?, de que si hay sentido, es justamente porque no hay una percepción a la base de la memoria. Justamente por eso. Entonces, nosotros habíamos leído esto, lo voy a volver a leer porque está la tesis de lo que les acabo de decir. Pues dice, el sistema P, que no tiene capacidad ninguna para conservar alteraciones, y por lo tanto, memoria ninguna, brinda a nuestra conciencia toda la diversidad de las cualidades sensoriales. ¿Sí? La cualidad sensorial es aquello que va a caracterizar a la conciencia, porque la conciencia para Freud está ligada a la percepción. Por eso que después nosotros vamos a ver el próximo semestre, ¿no?, y algo ¿no?, de que Freud va a hablar de un sistema percepción-conciencia. Porque acá ya tienen percepción-conciencia. La conciencia se enriquece a partir de todo lo que recibe desde la percepción, porque lo que recibe son cualidades. Blanco, oscuro, profundo, calor, frío, ¿no? Y uno dice, no, aquí, ¿no es cierto?, la sensorialidad, ¿no es cierto?, es absolutamente rica, es completamente pobre cuando alguien tiene que hablar de ello. Pero cuando alguien tiene que hablar de sí, no puede hablar así en términos separados. Descríbase a sí mismo. Alto, frío. Nadie habla así. Cuando alguien se describe a sí mismo y tiene conciencia de sí, se tiene que recordar a sí mismo. Porque además, lo que tiene que hacer es hablar de sí con palabras que no son propias. Además. A la inversa, nuestros recuerdos, sin excluir los que se han impreso más hondo en nosotros, son en sí inconscientes. ¿Por qué son en sí inconscientes? ¿Qué es lo que les falta? Se los acabo de decir 45 veces. La acción motora. La percepción. Son en sí inconscientes porque la memoria no tiene percepciones. ¿Se entiende? Eso es lo inconsciente en Freud. Lo inconsciente
La memoria es en sí inconsciente porque el campo asociativo que hace no son percepciones. Versus que la conciencia está hecha de percepciones, de cualidades sensibles. Lo inconsciente no tiene cualidades sensibles. Nada que venga de lo inconsciente es en sí traumático, porque no tiene cualidad. Por eso que Freud dice, lo traumático está en la rememoración. Es posible hacerlos conscientes, pero no cabe duda de que en el estado inconsciente despliegan todos sus efectos. Lo que llamamos nuestro carácter se basa en las huellas némicas de nuestras impresiones. Y por cierto, las que nos produjeron un efecto más fuerte, las de nuestra primera juventud, son las que casi nunca devienen conscientes. Cuando ustedes recuerdan esos recuerdos de su primera juventud, ahí es donde ustedes sostienen su carácter, no reciben de vuelta de esa rememoración ninguna percepción. Porque no lo alucinan, lo recuerdan. ¿Sí? Cuando hablo de mí, no obtengo ninguna percepción que sería la sustancia de mí mismo, sino que estoy hecho de mi propia memoria. Soy memoria. Soy ese campo asociativo. A pesar de que yo pueda pensar que bajo todo este campo asociativo hay una percepción inmediata de mí mismo. Freud dice, no, no la hay. Por eso, de nuevo, Freud dice, para la histeria, para la histérica, el presenciar un acontecimiento de tinte sexual es tan traumático como haber escuchado un chiste. ¿Por qué? Porque está hecha de esas palabras. Su cuerpo se erogeniza a partir del sentido. El sentido es lo que sostiene ese cuerpo y lo vuelve erógeno. Lo vuelve productor de síntomas. Nada hay ahí en tanto que percepción que pueda sostener la memoria que cada quien tiene de sí mismo. Pero cuando los recuerdos se hacen de nuevo conscientes, no muestran cualidad sensorial alguna o muestran una muy ínfima en comparación con las percepciones. Es lo que les acabo de decir. Si pudiéramos confirmar que los sistemas memoria y cualidad para la conciencia se excluyen entre sí, se nos abriría una promisoria perspectiva sobre las condiciones de la excitación de las neuronas. ¿Por qué Freud habla de neuronas? Porque Freud está pensando todavía en términos neuronales, porque él tiene un trabajo que él nunca publicó, que se encontró después de la muerte de Freud, que se llama Proyecto de Psicología. Y es donde Freud explica todo esto a partir de un lenguaje neurológico, pero un lenguaje neurológico tal como Freud lo entendía en ese entonces. ¿Sí? Es decir, previo al descubrimiento propiamente tal de la neurona. La neurona para Freud todavía es una hipótesis, porque todavía Ramón y Cajal no ha descubierto lo que va a descubrir posteriormente. Y es por eso que Freud, como ustedes saben, ¿no? Cuando Freud investigaba el sistema nervioso antes de la invención del psicoanálisis, ¿no? Freud estaba a un paso de hacer el descubrimiento que hizo después Ramón y Cajal. Como Freud era más pobre que Ramón y Cajal, teñía con plata en vez de con oro, y fue la tinción con oro la que permitió descubrir, ¿no? Los caminos neuronales. Pero Freud estaba ahí, estaba al lado. Por lo tanto, de nuevo, canal no tiene un valor por sí mismo. Canal no pesa por sí mismo a la hora de esta paciente que está asociando. Si ese elemento canal resiste a la asociación, es porque está asociado ya con algo que produce la resistencia, que ella piensa que Freud es un imbécil. Y se lo dice cada vez.
Freud le interpreta y ella dice, ¡ay, qué bien! Freud, lo felicito, qué estupenda su interpretación. No les voy a contar que el otro día con mis amigos nos estábamos riendo de usted. Canal. ¿Sí? Es otra cosa que Canal tenga un valor por sí mismo, que haya salido del inconsciente con todo el peso traumático que tiene, ¿no? Y alguien no pueda asociar sobre ello. Por eso, de nuevo, no tiene ningún valor hablar por hablar. Ninguno. No es que hablar hace bien. Mentira. Ustedes pueden hablar de lo que les pasa con alguien durante semanas sin que pase absolutamente nada. Nada. Seguir hablando de lo mismo. ¿Por qué? Porque no es el desgaste de las huellas némicas normales como si fueran percepciones. Si fueran percepciones, hablar por hablar tendría un valor, porque le empezamos a quitar el peso a la percepción y se nos empieza a olvidar. Pero es todo lo contrario. En el caso del síntoma histérico. Por eso que en el inconsciente no conoce el tiempo. La formación del sueño implica la existencia, dice Freud, de dos instancias psíquicas. Y este va a ser la figura 3 o el tercer agregado. Freud primero agrega a este esquema simple, ¿no?, las huellas némicas y la separación entre huellas némicas y percepción. Y ahora va a incluir lo que ustedes ven que no estaba en el anterior, inconsciente, preconsciente. Inconsciente y preconsciente, Freud dice, es lo que tenemos que pensar articulado a la hora de la formación de un sueño, porque un sueño es una formación del inconsciente, o, él también lo va a llamar así, una formación de compromiso. Tal como veíamos, ¿no es cierto?, hace algunas clases atrás, cuando Freud dice, no hay sueño sin censura, es por la misma razón de que el sueño implica la articulación entre dos sistemas, el inconsciente y el preconsciente. Uno, dice Freud, está sometido al otro. Uno de estos sistemas está sometido a la crítica del otro y le impide devenir consciente. La instancia criticadora, dice Freud, mantiene con la conciencia relaciones más estrechas que la criticada. Es esta instancia criticadora lo que decide sobre nuestro obrar consciente, voluntario, y lo que está en el punto de apertura del polo motor hacia el mundo. ¿Por qué Freud pone la instancia criticadora en ese acceso al mundo? Porque no es solamente que alguien empuje, agarre, suelte, pegue para que esa descarga motora tenga un lugar en el mundo. ¿A qué me refiero con eso? Eso es lo que Freud llama acto fallido. ¿Qué dice alguien cuando comete un acto fallido? Cuando quería agarrar esto y agarró esto y partió para la puerta. Quería hacerlo. ¿Ah? No lo quería hacer. Era involuntario. Por lo tanto, si es involuntario, no vale. A pesar de que es una acción motora que tiene relación con el mundo, sigue estando más acá de la crítica. La crítica es aquello que le quita valor. ¡Ah, qué estúpido! Punto. ¡Qué tonto! Listo. Es que no lo quería hacer. Perfecto. Listo. La crítica está, ¿no es cierto?, ubicada en ese acceso, ¿no?, al polo motor. En el caso de los sueños, es la crítica la que va a despertarnos o la que va a permitirnos seguir durmiendo. Es la instancia criticadora. Freud llama preconsciente por esta relación más estrecha con la conciencia.
Por eso que es preconsciente. Es la antesala a la conciencia. Y Freud dice, se sitúa, dice él, como una pantalla entre la parte criticada y la conciencia. Se ve como una pantalla. Piensen en esto. Ustedes vieron una película que se llama Intensamente. Intensamente. Más allá como de los prejuicios antropológicos que tiene la película, ¿no? De que los afectos, ¿no? Son cada uno un monito que interactúan entre sí, que tienen como unas palancas, ¿no? Y que muere la gente. Cuando la niña sueña, ¿no? Es muy interesante cómo ellos piensan el sueño, porque lo piensan como un escenario, ¿no? Cuando van hacia el sueño, ¿no? Hay como una especie de backstage, donde ¿cierto? Están los actores como maquillándose, y todo muy pobre. No es Hollywood. Nadie sueña como si fuera un director de cine de Marvel, con todo el presupuesto. Uno sueña con lo poco que tiene, y por lo general son siempre como medio como circo pobre, ¿sí? Pero Freud piensa, es una pantalla sobre la que se proyecta la imagen, ¿no? Proveniente del inconsciente. Es una pantalla, es un velo y al mismo tiempo es una pantalla de proyección. Porque si el preconsciente no permite que el sueño continúe, abre simplemente las esclusas hacia la motilidad y alguien despierta, ¿no? Por lo tanto, Freud dice, tiene que haber un compromiso entre este y este. Si no, no hay sueño. Si no hay compromiso entre la instancia criticadora y la criticada, no hay sueño. No hay formación del inconsciente. Si el inconsciente aparece sin articularse a la instancia criticadora, aparece solamente, dice Freud, como angustia, como puro despertar. ¿Sí? Y si es pura instancia criticadora, alguien se despierta y dice, oh, qué loco, y listo. Qué loco lo que soñé ayer, listo. Y el amigo le dice, listo, entre los dos hagámonos como que yo te escuché y tú no dijiste nada. Perfecto. Por lo tanto, el preconsciente permite alcanzar la conciencia con lo que Freud llama atención. Los elementos preconscientes alcanzan la conciencia cuando se les pone encima, dice Freud, la atención. ¿Qué es la atención? Que alguien se fija en un elemento y cuando se fija en ese elemento le entrega una cualidad. ¿Sí? Eso es la atención. Lo preconsciente pasa a la conciencia cuando uno le pone atención. ¿A qué me refiero yo con eso? Cuando a ustedes se les olvidó el nombre de Pepito, ¿no? Y se concentran y se acuerdan. ¿Sí? O se les olvidó algo y se concentran y se acuerdan. Pueden traer hacia sí aquello que ha escapado de la conciencia. Lo traen por la vía de la atención. ¿Sí? Lo inconsciente, lo inconsciente no es susceptible de volverse consciente por la vía de la atención. Sí. Es que no me queda clara qué se refiere cuando habla de cualidad. Ah, perfecto. Cualidad es aquello que responde a los parámetros de la percepción. Verde, caliente, frío. Cualidad. ¿Sí? Cualidad, ¿no? Aquello que tiene cualidad, porque aquello que tiene cualidad es aquello que es. Y la cualidad también responde a una lógica de la conciencia. Esto es distinto de esto, ¿sí? Principio de identidad, de no contradicción y tercero excluido. Esto es distinto de esto y distinto de esto. Identidad, ¿no?
sea, tienes que pensar que la cualidad consciente proviene de una lógica de pensamiento. La lógica de pensamiento nos dice que Irma no puede ser al mismo tiempo Irma y otra paciente de Freud. ¿Sí? Por lo tanto, donde la conciencia dice esto no tiene cualidad, es porque la rechaza lógicamente y se la saca de encima. El sueño de la inyección a Irma no comporta ninguna cualidad. Y Freud dice, por supuesto que no comporta ninguna cualidad, porque usted lo que está percibiendo son pensamientos, y pensamientos inconscientes. Por lo tanto, lo que usted está percibiendo no provino de la percepción, ni encuentra ahí su verdad. ¿Se entiende? Pero lo que tienen que tener en consideración es que la cualidad perceptiva, ¿no?, está hecha de una lógica de pensamiento. Por eso que yo puedo captar ciertas cosas, ¿no?, y decir esto es y esto no es. El sueño, el problema del sueño es que nos presenta cosas que son y no son a la vez, que es el rechazo más radical de la forma de pensamiento consciente. Sí. ¿Qué significan los puntitos que tienen que aparecer en el medio? Ah, perfecto. Es que Freud acá no está rellenando con una cantidad determinada de sistemas MN. Es como que fueran puntos suspensivos. ¿Sí? Es como que Freud dijera, y así, ¿no? MN, acá debería haber una prima. MN, MN prima, MN2 prima, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que no hay cantidades definidas de lo que debería. No hay cantidades de sistemas predefinidas, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, volviendo, ¿no es cierto?, a la cuestión de la identidad y de la percepción. ¿Cómo alguien puede decir, por ejemplo, que Messi no es Messi? Que Messi ha dejado de ser Messi. Porque yo conocía al verdadero Messi. Pero hoy día este es una copia de Messi. Messi diría, ¿cómo? Sí, este es una copia, una mala copia de sí mismo. ¿Cómo alguien puede ser una mala copia de sí mismo? ¿No? Es decir, que ha perdido ser. Ya no sabemos lo que es, ya no sabemos quién es, no lo podemos identificar por la vía de nuestra percepción, porque nuestra percepción está hecha a partir de una lógica de pensamiento. Es la lógica de pensamiento la que nos entrega la cualidad. Hay algo que tiene una cualidad porque tiene un ser. Es. ¿Y qué es? Es aquello que es distinto de otra cosa, que es igual a sí mismo porque es distinto de otra cosa. Principio de identidad, de no contradicción. ¿Sí? Todo lo que el pensamiento onírico rechaza. Sí. El pensamiento es en sí, no, la memoria es en sí misma inconsciente. Sí, porque no comporta cualidad. Entonces el pensamiento, bueno, es el hecho de tener más cosas, podríamos decir. El pensamiento es el hecho de una parte inconsciente y una parte consciente. Sí. Porque Freud dice, todo aquello a lo cual le retiramos nuestra atención sigue pensando sin nosotros. Eso sigue pensando. ¿Sí? Sigue pensando aun si no hay nadie que esté pensando eso, y es por eso que después lo soñamos. ¿Sí? Alguien sueña aquellos pensamientos que abandonó a sí mismos, ¿no?, pero que siguieron pensando, dice Freud. Se siguieron asociando entre sí. Este esquema que aparece es el sistema psíquico en un momento, en una sucesión, en un determinado pensamiento. No, Freud, este esquema es el esquema como él piensa el aparato psíquico, tal cual, ¿no? Y esta es la forma definitiva de ese aparato psíquico. Después de introducir los sistemas MN, introduce la diferenciación inconsciente-preconsciente. Preconsciente es todo aquello que es la antesala de la conciencia, y para que podamos hacerlo acceder a la conciencia, a un pensamiento determinado, ¿no?, le ponemos atención. La atención
La atención, atender a algo, es que eso tiene un recorrido determinado. Por eso que alguien puede decir, cuando empieza a asociar, esto no me va a llevar a ninguna parte. A ninguna parte que yo pueda adelantarme por la vía de la atención. Porque la atención es que paso por paso yo puedo saber dónde me lleva una cosa a la otra. ¿Sí? Mientras que lo inconsciente no tiene acceso alguno a la conciencia, sino es por el preconsciente. No hay acceso, y eso es fundamental a la hora de pensar la dinámica psíquica que Freud habla. ¿Qué significa la dinámica psíquica? Que no es que de lo inconsciente se pasa a la conciencia, sino que hay un punto intermedio que es lo preconsciente. Solamente lo inconsciente puede acceder a la conciencia si es que pasa por lo preconsciente. Porque lo preconsciente es la instancia criticadora, es la pantalla, aquella que permite que el sueño siga adelante, pero llevando la marca de la crítica. Sin articulación con la crítica, no hay paso del inconsciente a la conciencia. ¿Por qué? De nuevo, ¿por qué? Porque el inconsciente no tiene cualidad. Y la conciencia no puede entregarle cualidad al inconsciente si no es por lo preconsciente, por la atención, por la crítica. Esto no vale, esto no sirve, esto no tiene sentido. Y ahí Freud dice, para allá, sí. Entonces el preconsciente sería la censura. Es la instancia censuradora, sí. Y después, ahí Freud va a ubicar el superyo. O sea, en el preconsciente. Sí. ¿Para estar preconsciente está Sí. el superyo? Sí. Ah, ok. Pero, lo voy a leer también, pero como el superyo tiene componentes inconscientes, el superyo no es solamente la ley o la crítica, sino que implica también una exigencia. O sea, eso lo vamos a ver en los momentos. Es como el pensamiento. Porque si tiene componentes críticos y que buscan una cualidad, y también ¿Ya? tiene componentes del inconsciente, sería como el pensamiento Perfecto. razonado. Todo aquello que accede a la conciencia ya ha pasado por el filtro de lo preconsciente. Porque solamente aquello que es para la conciencia es porque tiene una cualidad. La cualidad del elemento inconsciente se la ha dado lo preconsciente. ¿Se entiende? Si no, no puede haber relación entre lo consciente y lo inconsciente. Por eso que Freud está diciendo acá hay una dinámica. Como es una dinámica, tiene que existir un elemento que produzca el dinamismo, que es aquello que se articula con lo inconsciente para presentárselo a la conciencia. ¿Sí? ¿En qué sistema, entonces, dice Freud, está el envión, dice él, para la formación del sueño? Y él dice en el inconsciente. El sistema inconsciente aporta la fuerza impulsora del sueño. Es el inconsciente de donde viene la fuerza que impulsa que un sueño se produzca. Es por eso que Freud dice los deseos preconscientes, los anhelos diurnos, no permiten formar un sueño. Le pueden dar contenido al sueño, pero no está la fuerza que produce el sueño, sino que el sueño proviene de lo inconsciente. Proviene, dice Freud, de un deseo que se exterioriza dentro de lo preconsciente para alcanzar la conciencia. Y es por eso que Freud va a hablar de que el preconsciente, dice él, es el empresario, mientras que el inconsciente es el capitalista. Habría que haber quemado al inconsciente en Plaza Dignidad, por capitalista. Sí. El preconsciente. El preconsciente es el empresario. Piensa en esto. El preconsciente le dice, tengo una idea para un sueño. El que se pone la mano en el bolsillo es el inconsciente. Ah, eso me sirve
para un deseo sexual infantil que es el motor de todo sueño. La fuerza, el capital para montar la empresa que es un sueño, proviene del inconsciente. Por eso que Freud dice, el capitalista es el que aporta el gasto psíquico. ¿Sí? En la noche, dice Freud, se abre el paso hacia la conciencia. Porque el paso hacia la conciencia, ¿dónde está? ¿Con qué está ligada la conciencia? ¿Ah? Con la percepción. Por lo tanto, va hacia allá. Hacia allá. ¿Sí? La excitación, dice Freud, toma el camino de reflujo. En vez de progrediente, percepción, motor, él dice es regrediente, regresa del motor a la percepción. Es por eso que ustedes tienen sueños que tienen un carácter alucinatorio. Ustedes ven imágenes, ven el sueño, ven el escenario. La regresión, por lo tanto, dice Freud, es una de las peculiaridades del proceso onírico. Es lo que produce la animación alucinatoria de las imágenes perceptivas. Esa es la versión visual, sensorial de la condensación. La condensación como una vivacidad sensorial en P, pero partiendo desde los pensamientos. El análisis, por lo tanto, va al revés. Desarticula la imagen para mostrar cómo esa imagen está hecha de pensamientos, de recuerdos, etc. ¿Sí? Si un sueño se forma hacia el camino perceptivo, el sueño se descompone en sus elementos de pensamiento, ¿sí? Por eso que Freud va a decir que el sueño nos es dado como una pictografía. ¿Alguno de ustedes ha jugado alguna vez un juego que se llama Pictionary? ¿Sí? ¿Lo han jugado? ¿Saben jugarlo? Porque la gran mayoría no sabe jugarlo. Y aquel que sabe jugar ese juego sabe interpretar sueños. ¿Lo han jugado alguna vez? Aquel que juega mal Pictionary, ¿qué es lo que hace? Le pasa una tarjeta, agarra y dice, ah, perfecto. Hace un mono, cualquiera que sea, ¿no? Hace un mono y después ¿qué hace? Como si uno pudiera intuir que porque le está pegando al mono, por esa intensidad perceptiva, yo pudiera entender de qué se trata. Cuando aquel que sabe jugar Pictionary, ¿qué es lo que hace? Descompone la imagen en palabras y hace que las imágenes, cada una de las imágenes, diga algo. Por eso que cuando a alguien le dicen soldado, no hace este mono y le pone una pistola, cualquier cosa, sino que lo que hace es eso. ¿Sí? Porque ahí dice soldado. ¿Entiende? Que dice soldado. La imagen dice. Entonces cuando Freud dice se nos da como una pictografía, se refiere a esto. Si ustedes saben jugar Pictionary, saben analizar sueños. ¿Sí? Porque es hacia el campo perceptivo como aparece la imagen. Y el análisis lo que hace es desarticular la imagen a partir de los pensamientos que la han conformado. Desanda, desarticula, analiza, significa eso. ¿Sí?
Porque, de nuevo, porque la percepción alucinatoria está hecha por el recorrido regrediente. Porque va, ¿no es cierto?, hacia el polo perceptivo. Pero para ir hacia el polo perceptivo, Freud dice, esto no se pudo haber saltado esto. Tiene que haber pasado por cada una de sus etapas. Porque es la ley, la norma para que ustedes puedan utilizar este aparato. Este aparato está hecho no espacialmente, sino siguiendo un orden temporal. Primero esto, después esto. Si ustedes han entendido eso, si es primero percepción y después motor, si es este el recorrido sin saltarse ninguna instancia, al revés es esto. Cuando esto se cierra, es porque ustedes se han quedado dormidos, ¿o no? Han dejado de moverse para dormirse. Hay gente que se mueve mucho mientras duerme, pero hay que parar de moverse. Hay que cerrar el elemento motor. La fuerza viene de acá. Pero se ve que la fuerza, si es la fuerza esta la que levanta el sueño, esta no es una huella anémica. El inconsciente no es un recuerdo. Nunca entró por la percepción. El inconsciente es otra cosa, dice. No tiene ninguna relación con la conciencia, sino es por el preconsciente. Ninguna. ¿Sí? Y si la fuerza viene de acá, como decía su compañero, nosotros no sabemos cuántas etapas némicas ha tomado esto. ¿Se entiende? Hasta dónde puede llevar las asociaciones ligadas a un sueño. ¿Hasta dónde uno lo pueden llevar? ¿Hasta qué terreno uno puede ir analizando un sueño? Freud dice además, yo puedo analizar sueños que tienen 20, 30 años, da lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es su elaboración. Y la censura onírica sigue funcionando tal cual como se hubiera soñado ayer. ¿Sí? Por ejemplo, traten de transcribir un sueño que han tenido muchas veces. Van a ver la cantidad de omisiones que van a hacer. Esto mejor que no. Esto lo voy a cambiar por esto, etc. Por lo tanto, llega hasta el polo perceptivo. Acá está el sueño. Pero si aquí se ha formado la imagen del sueño, el sueño en imágenes, es porque ha pasado por todos los sistemas. ¿Sí? Y de repente alguien despierta, estira sus bracitos, abre sus ojos y dice, ¿qué carajo acaba de pasar? Y va hacia el polo contrario. ¿Por qué? Porque empieza a convertir las imágenes del sueño en los pensamientos oníricos que lo han construido. Va al revés. ¿No? Y ven que si la censura gobierna el polo motor, alguien puede seguir durmiendo para siempre, porque nunca va a analizar ese sueño. Es como que nunca se hubiera despertado. Y una de las cosas para despertar, ¿cuál es el primer movimiento para que uno empiece a despertar del sueño? ¿Bueno, alguna extremidad? No, para que uno empiece a despertar del sueño. ¿Un vasito de agua fría en la cara? No, del sueño tal como lo piensa Freud, de ese sueño, no del que tengo tuto, el sueño. Ayer soñé. Te lo cuento, motor. Pero no es solamente motor. Al mismo tiempo que empiezo a mover las exclusas de la motilidad para contarle a mi analista que ayer soñé, ¿qué va a decir mi analista? Vamos. ¿De qué se trató? Perfecto. Ahora asocia. Perfecto. Esto. Despertar. Lo que uno quiere con la interpretación no es que alguien siga durmiendo, es despertar, que alguien despierte. ¿Sí? Y para despertar son esas imágenes que nos tienen, ¿no? Como estuvimos viendo en la película, que estamos así, ¿no? Porque, no sé a ustedes, dame un segundo para terminar con la idea. No sé a ustedes les pasa, ¿no? Cuando uno
gusta más del cine? Uno, el cine hay un punto en que lo miro obnubilado porque son las imágenes que nos encantan. Otra cosa es cuando uno se pregunta, ¿y esto por qué está hecho así? Y eso implica una toma de distancia respecto a la elaboración, ¿no? Si ustedes ven, no sé, algunos de ustedes ven una serie que se llama Succession. ¿No la ven? Se han perdido la mitad de su vida. Es extraordinaria en términos cinematográficos, ¿no? Pero cuando uno la lee, uno dice, además de quedar impresionado, ¿no es cierto? Uno dice, ¿y esto? ¿No? Que está hecho así, de tal forma. ¿Cómo está hecho el sueño? No es solamente que estamos todavía mirando las imágenes como si estuviéramos sentados en el cine, sino que nos preguntamos, ¿y eso cómo está hecho? Esa es la pregunta que se hace al analista. ¿Y esto cómo está hecho? ¿Cómo se hizo? Y por eso Freud nos presenta esto. Sí. Entonces, puedo llegar a pensar que uno se despierta porque el sueño se acabó, el inconsciente ya no tiene material que... Es que yo no sé... Hasta ahí no va a llevar el sueño. Es que yo no sé si uno se despierta porque el sueño se acabó. Porque uno se despierta porque uno se despierta, primero. O sea, ¿no? hay veces que... Uno puede seguir durmiendo a pesar, ¿no es cierto?, de que hay algo que ha despertado la censura, porque no hay que olvidar de que Freud dice, hay dos formas distintas de la censura. La censura, cuando aparece durante el dormir, permite que alguien siga soñando, pero habiéndole quitado sentido al sueño. Alguien emite el juicio mientras duerme, que es muy común, esto no es más que un sueño. Y sigue durmiendo. El seguir durmiendo es parte de la censura. ¿Sí? Entonces sería como la emisión pictográfica, porque podría seguir emitiendo pictografía del sueño, pero uno puede estar aplicando... El sueño solamente está conformado por una pictografía al momento que se lo analiza. No es que el sueño emita pictografía, ¿se entiende? Porque si no, esto vendría prehecho. Cuando Freud dice, esto es porque yo pienso las cosas de esta forma. ¿Sí? Es porque yo pienso que la percepción está hecha de pensamiento. No es que el inconsciente emita pictografías. ¿Se entiende? Porque si uno piensa que el inconsciente emite pictografías, esto viene preestablecido, ¿no? Como predeterminado, ¿no? Como los monos de los juegos que tienen un traje por defecto. Entonces esto viene por defecto. No, pues, esto es parte de la elaboración y de la desarticulación de la elaboración. ¿Sí? Sí. Que tiene una pregunta que para Freud, si es que uno no se acordaba del sueño, ¿es como algo bueno o malo? Freud dice que alguien no se olvide, para Freud no es ni bueno ni malo. Que alguien que alguien se olvide o no recuerde es completamente distinto. Si yo le digo a alguien que no me acuerdo, pero más o menos puede tener que ver con esto. Porque Freud dice, eso es algo que alguien hace cuando está entrenado en el método psicoanalítico, que sabe que el olvido es censura, que no es olvido como tal, sino que simplemente decir aquello que quedó no tiene ningún valor. ¿Sí? Porque cuando alguien se olvida como tal, simplemente se olvida. ¿Se entiende? Si es que... Alguien se despierta y no sabe que soñó. Eso es un olvido como tal. ¿Se entiende? Pero si yo te cuento a ti que esto se me olvidó, es porque hay algo que quedó y te estoy diciendo que se me olvidó, por lo tanto, hay registro del sueño. Cuando yo te digo que se me olvidó es porque estoy dejando registro, ¿no? Cuando alguien falta, yo no paso lista. Pero cuando alguien falta, yo dejo registro de su ausencia. Y si Repito, no está. X. Pero si, por ejemplo, no se te olvida, pero no, como que no soñaste nada, ¿significa como algo? Desde que alguien cuenta, hay registro del sueño. ¿Entienden? Ayer soñé, pero se me olvidó. Freud dice, hay que todo el registro que yo necesito. O sea que uno siempre sueña. No, po. Para Freud, el sueño relatado ya es el registro del acontecimiento del sueño, porque si no, yo no te diría nada. Si es efectivamente un olvido, yo me despierto y parto y no sé, po. No sé, simplemente no sé. No te cuento de la cosa. Pero si yo te cuento que soñé, pero no me acuerdo de nada, Freud dice, eso se llama censura, porque ha dejado el registro del sueño, ¿no? Censurándolo. No está el registro. ¿Cuál es el registro? Te estoy contando del sueño.
Y Freud dice, y eso es un primer paso de elaboración. Alguien me está contando, pero hay algo que ha dejado de lado, que no tiene sentido, que no va a relatar, que se le olvidó. ¿Cómo alguien podría decirte que algo se le olvidó si no hubiera recordado algo al menos? ¿Se entiende? Y ahí está Freud, dice, ahí está el registro, y con eso yo tengo todo lo que necesito. No digo nada más para interpretar. Sí. O sea, se sabe que los sueños siempre... La gente va a tener sueños, independiente de que se acuerde que no... O sea, la gente tiene sueño, yo ustedes lo veo, todos tienen sueño. Siempre, me refiero a un sueño, siempre va a existir un sueño cuando alguien está durmiendo plenamente. Siempre. O sea, eso hay estudios que dicen eso. Ya, pero el punto es que no va a haber un sueño. Perfecto. Cuando no, el sueño, no se piensa que ocurrió el sueño. Perfecto. El sueño medido a partir de un electroencefalograma no es el sueño de Freud. No es el sueño de Freud, es otro registro epistemológico, ¿no? Porque Freud, ¿no es cierto? Para Freud el sueño es el sueño relatado. Para Freud el sueño es el sueño contado, censurado, articulado, dicho, elaborado. A Freud lo que le importa es la elaboración del sueño. ¿Por qué se da de esta forma en percepciones? ¿Por qué se descompone de esta forma? Etcétera. Otra cosa es que alguien pueda decir, todo el mundo sueña todo el tiempo porque le puse un electroencefalograma en la cabeza y me doy cuenta que se encienden luces. Perfecto, estupendo, lo felicito. ¿Y? Porque otra cosa son los sueños. Ayer tuve un sueño. Ayer soñé. Se lo cuento a usted que soñé. Es otra cosa, es otro registro. Al igual que lo inconsciente, tal como Freud lo presenta acá, es distinto de que alguien, ¿no es cierto?, se le olvidan las cosas, porque sí. O porque se cayó, se pegó en la cabeza y quedó inconsciente. O cuando sus madres o sus padres le dicen qué inconsciente que es. Es otro inconsciente. ¿Sí? Por lo tanto, el sueño del que se sabe que todo el mundo sueña, a pesar de que no se acuerda, Freud dice, bueno, si a mí no me lo cuentan, ¿qué voy a hacer yo? ¿Se entiende? O sea, porque Freud, de nuevo, y es como comenzamos esta unidad, la interpretación del sueño es la vía regia al conocimiento del inconsciente. No al revés. No el conocimiento de las imágenes cerebrales nos van a entregar el sentido del inconsciente. No es eso. Es al revés. Freud parte desde el sentido hasta el conocimiento. Porque es lo que Freud entiende por inconsciente. Porque si Freud dice que el inconsciente piensa y hay leyes que gobiernan ese pensamiento, es completamente distinto al inconsciente subcortical de la neurociencia. ¿Sí? Porque ese inconsciente no es nada más que la ausencia de cualidad consciente. Mientras que Freud te está explicando un escenario, una forma de pensamiento, una dinámica. Por lo tanto, epistemológicamente son discontinuos. El sueño medido electroencefalográficamente, ¿no?, al sueño analizado en el psicoanálisis. Sí. Mi pregunta era dónde ocurre la censura, y creo que la respuesta podría ser en el preconsciente. Sí. Entonces, ¿la censura tiene algo de consciente y de inconsciente? Preconsciente es el estadio previo a la conciencia. Cuando algo se vuelve consciente, cuando ustedes le prestan atención. Pero es el prestarle atención, esa función psíquica de la atención, lo que hace que esto aparezca sobre un fondo y yo lo pueda distinguir de otra cosa. Y cuando distingo esto de otra cosa, le entrego una cualidad, ¿no? Y cuando abandono la atención, eso sigue hasta que yo lo vuelvo a tomar. Es, por ejemplo, cuando alguien habla, por ejemplo, del déficit atencional, la atención no es una constante. Si ustedes estuvieran siempre atentos, no atenderían a nada. No podrían recoger nada, porque la percepción es momentánea.
Si no, ustedes no pueden atender. Por lo tanto, la atención se va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve, toma y deja, toma y deja. Por lo tanto, la atención tiene que abandonar. Para que ustedes me escuchen, tienen que en un punto dejar de escucharme e ir más adelante que yo, esperando lo que les voy a decir. Porque el sentido de lo que les digo no está precisamente en el ruido que estoy emitiendo. Es porque ustedes perciben algo que no se percibe directamente, que es el sentido o mi propia intención. Y también tienen que atender a eso. Es decir, alguien tiene que atender a lo que puede percibir y tiene que atender a aquello que no puede percibir. Y esa atención que se va con lo imperceptible es donde está lo más relevante en las relaciones humanas. La intención de los demás. Porque si alguien quiere, alguien que no tenga ningún tipo de déficit atencional, eso es lo que se llama un autista. Aquel que no percibe nada más que lo perceptivamente inmediato. Para que alguien pueda abandonar esa percepción inmediata e irse con el sentido, tiene que en un punto dejar la atención, dejar caer la atención. Y Freud dice, esa atención se va hacia alguna parte, esos pensamientos continúan. ¿Sí? Sí. ¿Eso sería como la diferencia entre pensamiento objetivo y subjetivo? Porque hay No, personas... no, ¿No? no. ¿Cuál es la diferencia? Es que el pensamiento subjetivo es lo que va más allá de lo que objetivamente estoy conociendo o percibiendo. Perfecto. ¿Un arco iris es subjetivo o objetivo? Objetivo. ¿Objetivo? Sí. Porque tú puedes tomar un arco iris. No por el tacto, no se mide la objetividad por el tacto, sino ¿Por qué por se la mide? existencia del espacio del objeto. Pero entonces, ¿cómo uno justifica la diferencia que tú acabas de hacer? Porque el arco iris existe, o sea, es un fenómeno medible. Sí, perfecto. Pero es medible en un terreno que no es objetivo, ¿no? Es medible por la refracción de los rayos de luz, etc. Perfecto. Eso siendo subjetivo, porque si es la diferencia entre lo que yo puedo aprender y lo que no puedo aprender, ¿no? Si eso tiene que ver además con cómo yo lo veo, con dónde estoy ubicado, ¿no? Pero yo puedo sacar una foto con un arcoíris. Por lo tanto, puedo volver objetivo aquello que es subjetivo, ¿no? O sea, un recuerdo de un arco iris sería subjetivo. ¿Por qué? Porque el recuerdo es una construcción acerca de imágenes, o sea, bueno, de percepciones objetivas del mundo. Son categorías distintas. Son categorías Yo creo que ahí es. Perfecto, estupendo. Porque la imagen Sí, sería sí. lo Ya, con real esto- capturado. Con esto salimos. Lo que es traumático, de la escena traumática, productora de síntomas en la histeria, es que es una escena que captura algo que es imperceptible, pero que tiene productos objetivos como el síntoma. ¿No? Sí. La escena traumática lo que hace es capturar una intención, ¿no? La intención sexual que está ligada a esa escena. Y eso se captura en una escena y produce efectos objetivos. Sería muy desconsiderado de mi parte decir que eso es subjetivo, por lo tanto no tiene valor, porque no es objetivo, ¿no? Entonces, es una distinción que uno puede sostener con mucha dificultad, lo objetivo de lo subjetivo, ¿no? Porque ustedes tienen en su poder aquello que los distrae acá, ¿no es cierto?, que es su celular, pero su celular, ¿no?, no es algo que crece de los árboles, es una fórmula matemática. Ustedes tienen una abstracción en sus manos. Esto es una abstracción, es algo que no existe, pero ustedes lo tienen en su mano y es objetivo, es medible, etc., ¿no? Entonces yo no sé, es difícil sostener esa diferencia, ¿no? 15 minutos.